Hola, hola, hola a todos mis chismosos favoritos. Espero que estéis súper bien, listos para un nuevo drama, porque hoy vaya que tenemos drama. Y del bueno, del que nos encanta a todos. Prepárense una buena taza de café, pónganse cómodos y agárrense bien, porque hoy vamos a hablar del escándalo que está sacudiendo el mundo del espectáculo turco, y tiene nombre y apellido. Hande Erçel, Kerem Bürsin y una explosión de fotos que ha encendido las redes sociales. Si eres nuevo por aquí, bienvenido a mi canal, tu fuente número 1 para el chismorreo más jugoso del mundo del entretenimiento. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ni una sola actualización. Tenemos mucho que contar. Bien, ahora sí, entremos en materia. Como ya sabéis, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron, durante un tiempo, la pareja más querida de Turquía. Su romance en la vida real, después de protagonizar la exitosísima serie Sen Kalkapm, o Love is in the Air como la conocemos muchos, hizo que los fans enloquecieran. Era una fantasía hecha realidad, un cuento de hadas moderno que parecía perfecto. Pero como todos los cuentos de hadas, este también llegó a su fin. Y la ruptura, aunque dolorosa para muchos, fue relativamente discreta, al menos en comparación con el huracán que estamos viviendo ahora. Todo empezó con un, llamémoslo, bombardeo fotográfico. De repente empezaron a circular por las redes sociales una serie de fotografías de Kerem Bürsin, fotos que, digamos, no lo dejaban precisamente en la mejor luz. No eran fotos comprometedoras en el sentido tradicional, pero sí eran, fotos bastante personales. Algunas eran capturas de pantalla de videollamadas, otras parecían haber sido tomadas por una pareja, y en general, mostraban un lado de Kerem que no habíamos visto antes. Y no estoy hablando solo de un lado físico, sino también de un lado emocional, un lado vulnerable. Era el Kerem que compartía intimidades, confidencias, quizás incluso inseguridades, un Kerem alejado de la imagen pulida y perfecta que suele proyectar en los medios. Inmediatamente las redes sociales explotaron. Los fans se dividieron en bandos, los que apoyaban a Kerem y lo defendían a capa y espada, alegando que todos tenemos derecho a nuestra privacidad, y los que lo criticaban duramente argumentando que al ser una figura pública, debía ser más cuidadoso con su imagen. #We Stand With Kerem se convirtió en un grito de guerra en Twitter e Instagram, mientras que otros usuarios no dudaron en expresar su decepción y hasta indignación. Algunos comentarios incluso rayaban en el acoso, un recordatorio de lo cruel que pueden ser las redes sociales cuando se desatan este tipo de polémicas. Pero la gran pregunta que todos se hacían era, ¿quién filtró estas fotos? Y lo más importante, ¿por qué? ¿Fue un acto de venganza? ¿Un intento de sabotaje profesional? ¿O simplemente una desafortunada violación de la privacidad? Ahí es donde entra Hande Erçel. Porque inevitablemente su nombre empezó a sonar con fuerza. Algunos insinuaban que ella podría estar detrás de la filtración, ya sea directamente o indirectamente, quizás a través de algún allegado. La teoría, por descabellada que parezca, era que Hande estaba furiosa con Kerem por algo que nunca se hizo público tras la ruptura, y que esta era su forma de vengarse, una forma de desestabilizarlo y dañar su imagen. La gente empezó a recordar rumores de posibles infidelidades, desacuerdos profesionales y, en general, una ruptura que, aunque discreta, pudo haber sido mucho más amarga de lo que se dejó ver en su momento. Pero, ojo. Aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Porque la versión oficial, la que se ha estado difundiendo con más fuerza en los medios turcos, es que Hande Erçel está, literalmente, furiosa por la situación, pero no por las razones que muchos creen. Según allegados a la actriz, Hande se siente profundamente traicionada por el hecho de que se la esté involucrando en este escándalo. Según esta versión, Hande está indignada porque se la está involucrando en un asunto tan personal y privado. Ella niega rotundamente tener algo que ver con la filtración de las fotos y está profundamente molesta porque su nombre se ha visto arrastrado al barro. Imagínense la situación: tu expareja está en medio de un escándalo personal, fotos íntimas circulando por internet, y de repente, ¡bam!, tu nombre está en todas las portadas, acusado de ser la mente maestra detrás de todo. No suena muy divertido, ¿verdad? De hecho, suena a pesadilla. La reputación de Hande, construida a base de años de trabajo y dedicación, se ve ahora empañada por acusaciones sin fundamento, lo que podría tener consecuencias graves en su carrera.
Fuentes cercanas a Ande han declarado que ella está considerando seriamente tomar acciones legales contra quienes difundan rumores falsos sobre su participación en el escándalo. Y no la culpo. Es una situación muy delicada, y la difamación puede tener consecuencias muy graves. Su equipo legal ya está recopilando pruebas y analizando las diferentes plataformas donde se han propagado los rumores para identificar a los responsables y tomar las medidas correspondientes. Ande está decidida a limpiar su nombre y a defender su integridad. Pero volviendo a Kerem, ¿cómo está él en medio de todo este caos? Pues la verdad es que ha mantenido un perfil bastante bajo. No ha hecho declaraciones oficiales sobre el tema, ni ha abordado directamente las acusaciones o los rumores. Algunos dicen que está aconsejado por sus representantes a no echar más leña al fuego, que cualquier comentario podría ser malinterpretado y empeorar la situación, mientras que otros creen que simplemente está demasiado avergonzado para hablar, que se siente vulnerable y expuesto y prefiere mantenerse alejado del foco mediático. Lo que sí sabemos es que sus fans lo han apoyado incondicionalmente. Han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo, utilizando hashtags como #We Stand With Kerem y #Kerem Bürsinbelo Bello. Y sinceramente creo que ese apoyo es fundamental en momentos como este. Al final del día, todos somos humanos y todos cometemos errores. Y aunque la filtración de fotos personales es una violación de la privacidad, también es importante recordar que Kerem Bürsin es una persona con sentimientos y que probablemente esté pasando por un momento muy difícil. A pesar de su silencio, se rumorea que Kerem también está trabajando con su equipo legal para investigar la filtración y tomar medidas contra los responsables. Ahora bien, la gran pregunta que sigue en el aire es, ¿quién filtró las fotos? Las teorías son muchas y variadas. Algunos apuntan a una expareja despechada, no necesariamente Ande, sino alguien de un romance anterior, otros a un hacker malintencionado que logró acceder a su teléfono o a su computadora, y otros, incluso, a un intento de dañar la imagen de Kerem por motivos profesionales, tal vez por parte de un competidor en la industria del entretenimiento o alguien que busca reemplazarlo en algún proyecto importante. La verdad es que no lo sabemos y quizás nunca lo sepamos. La investigación podría llevar meses, incluso años, y existe la posibilidad de que el culpable nunca sea identificado. Lo que sí podemos hacer es reflexionar sobre la importancia de la privacidad en la era digital. Vivimos en un mundo donde todo está expuesto, donde cada uno de nuestros movimientos puede ser rastreado y documentado. Y aunque las redes sociales nos ofrecen muchas ventajas, también nos exponen a riesgos importantes. Es fundamental que seamos conscientes de lo que compartimos en línea, y que protejamos nuestra información personal. No solo las figuras públicas, sino todos nosotros. Y por supuesto también es importante que seamos respetuosos con la privacidad de los demás. El hecho de que alguien sea una figura pública no significa que tenga que renunciar a su derecho a la intimidad. Todos merecemos tener un espacio personal, un espacio donde podamos ser nosotros mismos, sin el temor de ser juzgados o expuestos. La fama no debería ser un precio a pagar con la pérdida de la privacidad y la dignidad. Este escándalo, más allá del chisme y el drama, nos plantea preguntas importantes sobre la fama, la privacidad y la responsabilidad en la era digital. Y aunque no tengamos todas las respuestas, es importante que sigamos hablando de estos temas, que sigamos reflexionando sobre el impacto que tienen en nuestras vidas. Deberíamos exigir mayor protección para las víctimas de violaciones de la privacidad y fomentar una cultura de respeto y empatía en las redes sociales. En resumen, tenemos un bombardeo de fotos de Kerem, una Hande Erçel indignada por verse involucrada y un mundo del espectáculo turco en shock. La pregunta clave sigue siendo, ¿quién filtró las fotos y por qué? Aunque no tengamos la respuesta definitiva, este escándalo nos recuerda la importancia de la privacidad y el respeto en la era digital. Además, nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la fama y las consecuencias devastadoras que puede tener la violación de la intimidad. Y eso es todo por hoy, mis chismosos favoritos. Espero que hayan disfrutado de este análisis del escándalo Hande Kerem. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Hande tiene algo que ver con la filtración? ¿O creen que es una víctima más de toda esta situación? ¿Qué opinan del silencio de Kerem? ¿Creen que debería hablar públicamente o es mejor que siga manteniendo un perfil bajo? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Si les gustó, no olviden darle like,
compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ni una sola actualización. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo. Y recuerden, el chisme es bueno, pero siempre con respeto. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Y sigan sintonizados porque esto no ha terminado, seguro que habrá más capítulos en este culebrón turco. Caraguiño.